¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV por la señal más federal como es Argentinísima Satelital. Seguimos con los programas especiales, seguimos con el análisis del doctor Julio Pueyrredón. Por eso te invitamos a que nos acompañes y de mi parte decirte que así arranca, así comienza el Analizador TV. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy, si bien han pasado ya unos días, me parece que me gustaría empezar el programa leyéndoles algo que leí el domingo sobre el tema de los padres, por el Día del Padre, ¿no? Que realmente me pareció muy lindo. Circuló por las redes, por WhatsApp, y realmente me pareció realmente muy interesante, muy descriptivo. Dice así: cuando nacemos, el viejo es el número 1. Ese arquero que nos mantiene seguro entre sus brazos. A medida que vamos creciendo y nos hacemos niños, se transforma en nuestro mejor hincha. Ese que nos alienta desde el primer paso que damos hasta cuando nos equivocamos. Siempre hay un grito o canto de aliento. En la adolescencia es aquel que se comporta como un árbitro, bien botón, pero con razón, pone límites y nos enseña a respetar las reglas de juego. Ya cuando somos grandes, ahí está nuestro 10, el de la magia, el que sabe cómo llevar la pelota, distribuyendo el juego. Se luce, pero más le preocupa que nos luzcamos nosotros, para que convirtamos el gol que nos llevará al triunfo. Termina diciendo: abracen los que puedan y recuerden los otros de la mejor forma a los que ya se fueron al vestuario. Realmente me pareció lindísima y muy gráfica de lo que es el amor de un padre por sus hijos, ¿no? Y creo que realmente es algo importante destacarlo. Y obviamente tenemos que hacer un paralelismo y llevar esto a lo que es nuestro país, ¿no? Y decir, ¿qué pasaría si hacemos una suerte de metáfora y lo llevamos esto a lo que serían los padres de la patria? Es decir, aquellos señores que se jugaron la vida por el país, que muchos murieron por el país, muchos terminaron en otros países, muchos realmente fueron hasta encarcelados por el país. Y estoy hablando de los próceres de nuestro país, los que realmente se jugaron y dieron la vida. Y los que realmente se la jugaron y dieron la vida, luchando por la independencia y luchando por sacarnos adelante. ¿Qué pensarían ellos si vieran hoy en lo que nos hemos convertido, ¿no? En esta suerte de locura o de carnaval casi, de lo que estamos viendo en el armado, por ejemplo, de las listas. Creo que hoy ellos como padres, creo que nos mandarían al vestuario a nosotros, ¿no? O nos mandarían al banco, con la alegoría del principio, si fuéramos los hijos. Porque realmente lo que se hace en este país, se hace todo mal, todo al revés. Fijémonos sin ir más lejos cómo viene lo que viene pasando. Hace meses que se vienen arrancando los ojos todos los políticos. Insólitamente, vamos a arrancar con el oficialismo. Alberto Fernández es muy gracioso porque dice que él no se va a presentar porque quiere dedicarse a ser presidente. Bienvenido sea, lo dijo hará un mes. Bienvenido sea, a ver si empieza de una vez por todas. Realmente hasta ahora y parecería como que no solamente está haciendo la plancha, sino que se está dedicando a disfrutar un poco de vivir la vida que le queda, digamos, como presidente lo mejor posible, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos que es muy raro que cuando un partido es gobernante, es oficialismo, tenga paso. Normalmente es el candidato que está
el que se postula. Normalmente las PASO se hacen en los opositores, son en los partidos opositores, no con el oficialismo también. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que realmente este gobierno fue el fracaso más rotundo y categórico de muchos años, que probablemente sea el peor gobierno de la historia, como lo dicen ya muchos. Y realmente paupérrimo, deplorable, deleznable, o sea, realmente todo mal, no se hizo nada bien. Arrancó cuando vino la pandemia, ¿no? El gobierno arrancó de una manera como que parecía que iba a hacer las cosas bien. Se juntaron el oficialismo, la oposición, y duraron poco y nada en hacer las cosas bien. Después ya empezaron a hacer macanas que las vimos después, nos tuvieron encerrados, tuvimos el encierro más grande del mundo. Las vacunas nos llegaron tardísimo. Las primeras vacunas que nos llegaron fueron una soberana porquería, no servían para nada, ni siquiera después serán reconocidas mundialmente. Ya sea o por su falta de eficacia o porque no revelaban la fórmula, con lo cual nunca sabremos qué fue lo que la gente que, por ejemplo, que se dio la Sputnik, que se inyectó. Y a partir de ahí todo mal. Pero lo gracioso es el ápero en este gobierno. El ápero Macri, el ápero la pandemia, el ápero la guerra. Entonces, el ápero la sequía. Bueno, de todo eso, lo único que yo puedo eventualmente darle un cierto crédito es el tema de la sequía. ¿Por qué? Por cómo afecta a las exportaciones. Que eso lo podemos analizar después, porque afecta a las exportaciones, pero después revientan al campo y revientan a los exportadores. Así que tampoco, no es que le están sacando el jugo, como fue en su momento Néstor Kirchner mismo, cuando agarró ese momento bárbaro de la soja, cuando él era presidente, y lo aprovechó al mango. Está bien, tenía un tipo como Lavagna al lado, que uno podrá estar de acuerdo con algunas ideas políticas de él, pero no se le puede negar su capacidad. Pero volviendo a lo que decíamos antes, el ápero, en cualquier país del mundo, una situación como la pandemia tendría que haber generado empatía, mínimamente. Empatía entre los gobernantes, entre la gente, entre todo el mundo tratando de superar esto. Acá fue al revés. Se generó odio, se generó bronca, se generaban fiestas clandestinas, se generaba bronca para el que salía, bronca para el que no podía salir, bronca para el que conseguía una vacuna, bronca para el que no la conseguía. O sea, todo mal y todo generado también desde el gobierno. Veamos, vacunatorio VIP, fiesta de olivos, etc. O sea, que no vengan con la pandemia como excusa. Después la guerra de Ucrania. A ver, ¿por qué no nos dejamos decir pelotudeces? Vamos a decir las cosas como son y en francés puro, como diría una persona que yo estimo mucho, cuando uno dice una palabra así media guaranga. Cualquier país del mundo con una situación de guerra a nivel mundial, siendo un país productor como somos nosotros, tendríamos que estar en este momento entre los 3 o 4 principales países del mundo. ¿Por qué? Porque aprovechando justamente la guerra es cuando tenemos que hacer valer nuestros recursos, nuestros alimentos, nuestra energía, nuestros recursos primarios, nuestro litio, nuestro gas. Todo eso se debería haberlo explotado al mango, haber traído la inversión y haber estado proveyendo al mundo de todas esas cosas que necesitaba. No, acá no, al revés, todo mal, no se hizo y nos agarramos de la guerra como excusa. ¿Y saben qué es lo insólito? Cuando nos agarramos de la guerra como excusa, yo honestamente cada vez que lo dicen se me erizan los pelos de la nuca. Cuando lo dice el presidente Fernández o alguno de los de su equipo. No sé quién es su equipo, ¿no? Porque los kirchneristas dicen vamos a volver. Y son los que están armando las PASO, son los que están presentando a sus candidatos. O sea, parecería que son más opositores de Alberto Fernández que Cambiemos o que La Libertad Avanza. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, como decía, realmente me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque encima pienso
que Ucrania, que está siendo atacada por Rusia, una de las 3 principales potencias militares del mundo, tiene menos riesgo país que nosotros, tiene menos inflación que nosotros? Alberto Fernández, realmente creo que los padres de la patria se deben estar rasgando las vestiduras de ver las cosas que estás haciendo vos con toda la gente de tu partido. Vamos a darle unos minutos también a la oposición, ¿no? La oposición, se arrancan los ojos. Es gracioso, tenemos personajes como uno que es precandidato a jefe de la ciudad, que ha pasado por cuanto partido tuvo la oportunidad de estar. Se están peleando y se contradicen. Hoy la interna entre Patricia Bullrich y Larreta es como que salió a decir voy a contradecir todo lo que diga Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dice blanco, Larreta dice negro. O sea, después de las PASO, ¿qué van a hacer? Porque ahí se tienen que juntar, mínimamente. Eso es lo que todo votante de Juntos por el Cambio pretende. Que ustedes se junten después. Entonces, a veces las campañas hay que hacerlas con un poco más de altura. Y además explicando qué es lo que se va a hacer. Hoy por hoy, el único que salió a dar una idea y que dice más o menos lo que va a hacer y ya empezó a dar los nombres de quienes van a ser su gabinete económico, es Milei. Sí, ese Milei al que todos critican, que lo tratan de, bueno, es un energúmeno, es esto, lo otro. Sin embargo, es uno de los pocos que salió a decir muchas de las medidas que va a tomar. ¿Y con quién lo va a hacer? Patricia Bullrich también salió a decir muchas de las medidas, pero todavía no tiene del todo definido quién va a ser su equipo. Sería bueno saber quién es su equipo. Y Larreta es como que dice que va a ser lo contrario que dice Patricia Bullrich. Como el otro día cuando ella dijo que iba a sacar el cepo, él dijo que no, que el cepo no se lo puede sacar. La reforma laboral no, que la reforma laboral no. Larreta dice que lo que hay que hacer es sacar la doble indemnización. ¿Aló? Larreta, ya está, la doble indemnización, eso ya está requete cocinado. Así que, a ver, busca otra cosa para plantear la reforma laboral. Ahora, de la oposición, los padres de la patria perfectamente podrían venir y tocarle el hombro y decirle, señores, todo muy lindo, ustedes están haciendo su campaña, ustedes quieren salir a ganar el gobierno, ustedes quieren postularse, ustedes quieren ser presidentes, ustedes quieren agarrar la papa caliente, pero hay meses por delante hasta que eso ocurra. Mientras tanto, ¿por qué no gobiernan? ¿Por qué no presentan proyectos de leyes? ¿Por qué no trabajan en las comisiones? ¿Por qué no empujan al gobierno? ¿Por qué no exponen al gobierno lo que no está haciendo? No, porque no tienen tiempo, porque el tiempo que tienen lo dedican a hacer campaña. O sea, esto es como para que la gente también después vea y medite y piense que al final del día, esto es, ¿vieron la canción esa de Copani? Cuando decía, creo que era Copani, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. No, esto es un poco lo mismo, ¿no? Muchos, el oficialismo sobre todo, con los planes, con el plan Platita, con el plan Clamor, con todas esas cosas. Y la oposición un poco también es como que están apuntando al votante y no al ciudadano. Entonces, como conclusión de esto, yo diría que los padres de la patria querían el bien del ciudadano. Los políticos de hoy, en campaña, lo que quieren es ganarse la intención del votante y no lograr el bienestar del ciudadano. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
bloque, siguiendo un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, que hablábamos de los padres de la patria y del patriotismo. El otro día en las redes circuló una cosa muy interesante, que quiero leerla, y quiero que después la gente saque sus propias conclusiones. Todos sabemos que Boric es el presidente de Chile, que es de un partido comunista, básicamente, de orientación comunista, y que realmente está todo pésimo en Chile desde que está esta persona. ¿Qué es lo que pasa hoy en Chile? Y después vayan pensando si les suena conocido. El gobierno dedicado a promover actos de odio por el 11 de septiembre. Centenares de eventos en Chile y en el extranjero. 2. Son varios puntos. Ese era el 1. Humillan a las Fuerzas Armadas. Se retiran aviones históricos. Se destinan recursos para visitar centros de detención, torciendo la historia. Cualquier similitud, ¿no? 3. Esta es tremenda. Insisten en más impuestos y simultáneamente siguen contratando amigos en el Estado. No hay control efectivo del gasto público. Suena conocido, ¿no? Instituto Patria, ¿no? El Foro de San Pablo, que dicen hay que tener mucha gente dependiente y mucho funcionario público. 4. Cancillería dedicada principalmente a promover la política exterior feminista, y la política exterior, entiendo que no debe ser ni machista ni feminista, la política exterior es política exterior, no tiene sexo. A ver, pedazo de huevones, como dicen en Chile, huevón, ¿cachai? La política no tiene sexo, la política exterior. Más, la política exterior es del país, no del hombre, la mujer, del trans, del drag queen, de quien sea. Es del país. Bueno, el gobierno chileno rechaza la invitación para participar como país invitado en la Feria del Libro en Frankfurt, pero gasta fortunas para los actos del 11 de septiembre, lo que está preparando. Están con la nefasta ley de las 40 horas laborales, que se va a hacer extensiva al sector público. Era obvio que esto sucedería, y en muchos lugares están planteándolo, pero el Partido Comunista lo cataloga como triunfo propio. La reducción de jornada a cambio de productividad es una farsa, es una mentira. La reducción de jornada a cambio de productividad es mentira. ¿Saben por qué? No se dejen engañar. Es de vuelta sanata, zaraza, como dicen ellos. Porque al bajar la jornada, en vez de ser de 48 horas, 6 digamos, están hablando de una jornada de menos horas por semana. Esas menos horas por semana que se meten en la jornada esta de 40, o algunos hablan de una jornada de 36, en teoría es para darle trabajo a otra gente. Pero ¿saben lo que pasa? Obviamente, si vos trabajás menos, vas a ganar menos. Entonces no te va a alcanzar la plata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a aumentar lo que estamos viviendo hoy. Somos el único país, o uno de los pocos países del mundo, que hay gente que trabaja y es pobre. Normalmente el que trabaja puede tener más o menos recursos, pero no es pobre. Trabaja y vive medianamente con dignidad. Acá es el único país donde mucha de la gente que trabaja y se rompe el tuje trabajando es pobre. Entonces no mientan más. Caos en el sistema de salud y en paralelo la presión del gobierno para hacer quebrar las prepagas o las medicinas prepagas. Parecido, ¿no? Actos terroristas en la Araucaria, en aumento. Líneas férreas, escuelas y torres de alta tensión destruidas. Parece lo que pasa en el sur, ¿no? Con los mapuches. ¿No? ¿No suena en paralelo? El Estado no cede en su intención de intervenir en actividades productivas, gas, cobre y litio. Codelco, que es una empresa importantísima que está allá, pierde los mejores ejecutivos. O sea, de vuelta, en vez de buscar a quienes son los más capaces para explotar y sacarle mucho dinero al que quiere venir a explotar el gas, el litio, el cobre acá en Argentina, y lo que hacían antes en Chile, no, ahora se mete el Estado para hacerlo. Con ineficiencia, con corrupción, con lentitud, con baja de rendimiento, o sea,
desastre. El Estado no cede tampoco en su intención de atacar a la Corte Suprema. La Corte Suprema la tienen en franco desprestigio. Los jueces los consideran que fallan políticamente. Partido judicial, ¿no? Es impresionante las coincidencias. Siguen falleciendo militares octogenarios y nonagenarios, encarcelados sin juicio justo. Y salvo contadas excepciones parlamentarias de derecha, se olvidaron de ellos. También, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Autoridades del Ministerio del Medio Ambiente paralizan proyectos y sectores económicos con normativas extremas. Y finalmente, esto en Chile, el gobierno aún no internaliza que en las últimas elecciones pasó a ser minoría y que Chile cambió. O sea, ese es otro de los grandes temas. Cuando pierden una elección, por más que sean gobierno, tienen que respetar la intención del votante. Esto pasó en Chile, ¿no? Y esto que pasó en Chile, obviamente, tiene una particularidad, que es muy similar a lo que pasó acá. Acá también ganó la oposición en las elecciones de medio término. Entonces, hay que respetar, si bien es oficialismo, hay que respetar que la gente estaba marcando un descontento, que la gente pedía un cambio. Bueno, en Chile no le dan bolilla, como acá tampoco. Acá tampoco siguieron con la misma de siempre, siguieron con la misma historieta. O sea, no hicieron nada para cambiar. O sea, esto muestra lo que son los populismos. Los populismos, encima populismos berretas, porque por lo menos el populismo o el comunismo efectivo, como el chino, o como fue en Rusia, pero Rusia hoy es más capitalista que la mitad de los países del mundo, pero el comunismo chino, por ejemplo, el comunismo chino generó millonarios. Fíjense la contradicción, lo cual demuestra que el comunismo per se no sirve. El comunismo per se es Cuba, Nicaragua, lo que están haciendo en Venezuela, es una fábrica de pobres. Esto que están haciendo en Chile, están destrozando a uno de los países que era el más pujante de la región. Lo están haciendo pelota. Y acá tenemos gobiernos populistas de estos muchachos peronistas, kirchneristas, que toman las mismas medidas y nos venden que la democracia, que el nacionalismo, mentira, no son nada de eso, no son demócratas, no son nacionalistas. Y todas estas medidas son populistas, comunistas y son para tener el control de la gente y de las medidas que se toman. No quiero dejar de tratar otro tema ahora, cambiando diametralmente el ámbito del análisis, porque creo que es fundamental analizar el caso de Cecilia, lo que pasó y que se ha venido investigando en todos estos días. Fue tremendo esto lo de Cecilia, en el Chaco, y fue tremendo por las cosas que pasaron. Primero los imputados, estos los de la familia, digamos, Merenciano Sena, me hace gracia porque era un líder piquetero y vivía en una casa de 2 plantas con camionetas 4x4. ¡Wow! Así es, el clásico comunista con OSDE, ¿no? O el populista con OSDE y con cartera de Louis Vuitton y con iPhone. El tipo vivía, hay una foto en La Nación de la casa, que es una típica casa de clase media y que mucha gente que le encantaría poder vivir ahí. Pero el señor era un líder piquetero, ¿no? Líder piquetero que respondía a Capitanich. Realmente deplorable. Tanto él como su mujer. Después vino todo el tema, obviamente, de la maniobra, cómo hacen desaparecer a esta chica, cómo la quieren hacer desaparecer y todo cómo están tomando todas las medidas para hacer desaparecer incluso el cadáver. Pero no quiero dejar pasar un comentario, ahora que se hicieron las elecciones el otro día, que fue que estos señores integraban la boleta de Capitanich en una de las listas. Entonces, integraban la boleta de Capitanich. En el caso de este señor Sena, el señor Emerenciano Sena, iba como candidato a diputado y Marcela Acuña, su mujer, iba como candidata a diputada. A intendente.
a intendente de Reconquista. Entonces, realmente, es deplorable que esto no se haya hecho nada. ¿Y saben lo que es deplorable también? Cuando sale el señor Capitanich a decir que no se puede hacer política de la muerte de una persona. Entonces, a mí, ¿saben qué me viene a la cabeza? Una palabra, Maldonado. Y no estoy hablando de Maldonado Punta del Este. Lo que rompieron con el tema Santiago Maldonado, porque este muchachito se ahogó en el río, pobrecito, y el uso político que le dieron a eso, tremendo. Y después el uso político que le dan las pañuelos verdes cuando van a todos lados, pero no las vi en el Chaco haciendo una marcha de protesta o yéndole a reclamar a la casa de Capitanich o haciendo un escrache. O, ¿dónde están todas estas? O los políticos, los Echarri, los Duplá, diciendo ¿qué pasó con Cecilia? ¿Dónde está el colectivo de las mujeres? ¿A dónde están todos estos? Ah, no, pero claro, como es Capitanich y ese oficialismo, no, ahí no nos metemos. ¿Cómo es esto? Como decía George Orwell, en La rebelión en la granja, ¿hay algunos más iguales que otros? ¿O solamente salen cuando es alguien de la oposición o cuando es alguien que no es del palo a hacer todos esos planteos? La verdad que un año movilizante, ¿no?, para la República Argentina, teniendo en cuenta que obviamente es un año electoral y también todo lo que acontece en materia económica, política, social. Estamos aquí, transitando estos momentos difíciles de nuestro país, pero siempre con la esperanza de que haya una mejor Argentina, que tengamos una mejor calidad de vida. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Nuestro encuentro el próximo jueves 23 horas, por supuesto, por aquí, por Argentinísima Satelital. Lo mejor para cada